Esta tentativa de instaurar en Inglaterra una inquisición pontificia y arrestar a un súbdito inglés era desde todo punto de vista ilegal. Wycliffe no apeló en vano a todos los soldados de Cristo, rogándoles se opusieran con todas sus fuerzas a tales exigencias anticristianas. La opinión pública apoyó de tal modo a Wycliffe que no pudieron detenerle. Este hereje ya no se vio obligado a hacer el viaje a Canosa. Entretanto, murió Gregorio XI y se produjo el gran cisma de Occidente. Este hecho mostró a Wycliffe y a mucha gente honrada con mayor evidencia que nunca las deficiencias de la Iglesia de aquella época. Con referencia al nivel moral del clero inglés de entonces, quedan ejemplos reveladores. Muchos se dedicaban al bandolerismo y otros a violencias diversas. Entre 1378 y 1408, 3 sacerdotes londinenses fueron culpables de asesinato. Los servidores de la Iglesia vivían en concubinato en vez de someterse a las normas de la castidad, y ello parecía tan natural que nadie lo reprochaba. Ciertos obispos incluso fomentaban las dispensas anuales a dichos clérigos como una fuente de ingresos. La Biblia, único guía religioso. Después del cisma, Wycliffe expuso en diversos escritos sus opiniones acerca de una conveniente reforma de la Iglesia. Propuso tomar como único guía religioso el texto de la Sagrada Escritura. Reconocía al Papa como jefe de la Iglesia, a condición de que viviera en pobreza apostólica y renunciara a toda pretensión de poder temporal. En el terreno teológico, Wycliffe atacó en especial el celibato de los clérigos, las indulgencias y el valor de las misas en sufragio de los difuntos. La veneración de los santos y de las reliquias le parecía también desprovista de sentido, incluso repulsiva. Wycliffe avanzó otro paso más peligroso, puso en tela de juicio el dogma de la transubstanciación. Según esta doctrina católica, el pan y el vino se transforman en cuerpo y sangre de Cristo. Debe señalarse aquí que, aunque resuelto adversario de dicho dogma, Wycliffe no consideraba la comunión solo como fiesta conmemorativa de la última cena, sino que estimaba que Cristo estaba presente, en espíritu, en la comunión. La herejía era, sin embargo, manifiesta. Por último, Wycliffe llegó tan lejos su audacia que atacó la autoridad espiritual del Papa. Proclamó sin vacilar que el cristiano puede contar con el auxilio directo de Jesús y que, para conseguir su salvación, no tenía necesidad de papa ni de obispos. Además, para que todos comprobaran que sus ataques contra la Iglesia se apoyaban en las Sagradas Escrituras, comenzó en 1380 a traducir la Biblia al inglés, para lo cual no se sirvió de los textos antiguos redactados en hebreo y en griego, prácticamente desconocidos en Occidente, sino de la misma Vulgata, la Biblia traducida al latín por San Jerónimo y aprobada por el papado, cuya versión terminó ayudando por sus discípulos y amigos. Pero el único resultado logrado por Wycliffe fue que algunos leyeran la Biblia, cosa nada desdeñable, ya que en aquel tiempo muy pocos sabían leer y los libros tenían que ser copiados a mano. Una Biblia completa costaba una fortuna, estaba al alcance de pocos. Hubo que esperar la invención de la imprenta para que los libros tuvieran mayor divulgación, aunque en un principio limitada. Con todo surgió una clandestina gran sociedad, reunión de agitadores que predicaban a la vez la reforma de la Iglesia y la rebelión de los campesinos. Los Lollardos. Mientras traducía la Biblia, o quizás algunos años antes, Wycliffe empezó a enviar por todo el país predicadores formados por él, a ejemplo de San Francisco. De Oxford salían, como de Asís años antes, falanges de oradores amantes de la pobreza que, por caminos y calles, iglesias y plazas, predicaban a la gente el verdadero cristianismo. Estos sacerdotes errantes eran conocidos con el nombre de Lollardos, expresión cuyo origen se halla tal vez en el vocablo holandés lollen, que significa cantor. En los Países Bajos, después de la peste de 1300, se formó una sociedad piadosa dedicada a cuidar a los enfermos y enterrar a los muertos. Pronto fueron acusados de herejía y la palabra Lollardo fue sinónimo de hereje. Los monjes ingleses aplicaron tal apelativo a los seguidores de Wycliffe. Según otra etimología, el vocablo deriva del latín lolium, especie de planta venenosa. Lollardo significaría en este caso el que siembra la mala semilla. Tales predicadores se atrajeron pronto al favor popular. Un cronista de la época dice que en Leicester la mayoría de los transeúntes eran lollardos. Todo ello agotó la paciencia de quienes venían tolerando tanto tiempo las ideas reformadoras de Wycliffe. Un nuevo y enérgico arzobispo de Canterbury, Guillermo de Courtenay, uno de los más terribles enemigos del reformador, convocó en Londres un sínodo que condenó como heréticas muchas proposiciones de Wycliffe. 1382. Los seguidores de este fueron amenazados con la excomunión si no se retractaban.
pero Wycliffe contaba con adeptos tan fieles y protectores tan poderosos que pudo continuar en su propia casa parroquial su obra de reformador y educador de sus pobres predicadores. Murió tranquilo y sosegado en 1384. Al finalizar el siglo, los enemigos de los lollardos dominaban el gobierno inglés y la Iglesia. A partir de 1401 los lollardos fueron sometidos a tortura y condenados a la hoguera. La Biblia de Wycliffe fue prohibida en 1409, pero su obra continuó en la clandestinidad. Sus discípulos se reunían para leer la Biblia en lengua vulgar. En el siglo XVI, cuando Lutero se rebeló contra la Iglesia de Roma, pudo establecer contacto con los lollardos. Sin embargo, Wycliffe no ejerció su mayor y más duradera influencia entre sus conciudadanos, sino en otro pueblo de Europa, a través de su discípulo, Juan Hus. Juan Hus, el precursor. Los escritos de Wycliffe llegaron pronto de Oxford a Praga, ya que ambas universidades mantenían estrecho contacto. Las proposiciones de Wycliffe fueron objeto de apasionadas discusiones en Praga, donde fueron acogidas por muchos profesores y discípulos. Se formó un partido wyclifita, acaudillado por Juan Hus. Profesor de la universidad a los 30 años de edad, Hus abrazó también la carrera eclesiástica, que le brindó ocasión de propagar sus ideas en amplios ambientes. Procedía del pueblo y gracias a sus predicaciones llegó a ser muy popular. El apasionado ardor que demostraba al defender sus opiniones iba a la par con un desinterés y una abnegación sin límites respecto a sus hermanos, los checos. Como conductor de multitudes no tenía igual. Grande fue la lucha que hubo de mantener para hacer asimilar sus ideas, si bien éstas no salieron de su propio ingenio, sino de la doctrina de Wycliffe. Por eso, Hus y sus partidarios fueron llamados durante algún tiempo discípulos de Wycliffe. Solo al cabo de muchos años aparece el nombre de Husitas en los documentos de la época. En boca de Hus, las ideas de Wycliffe seducían con encanto arrebatador. Wycliffe era un pensador seco. Hus ponía el apasionado entusiasmo de un profeta, aunque no se limitaba a ser profeta de una determinada doctrina religiosa, pues también sentía profundamente en su alma la irredenta causa nacional de sus hermanos checos, por lo que el movimiento husita participó con el mayor entusiasmo en la lucha de estos contra la dominación germánica. Desde épocas remotas se habían enfrentado muchos pueblos en Bohemia, comarca que debe su nombre a los celtas bajos, los habitantes más antiguos del país en épocas históricas. En el siglo I a.C., estas tribus fueron rechazadas por otras germánicas que luchaban entre sí, contra los romanos y contra tribus eslavas invasoras. El pueblo más importante de estos germanos fue el de los marcomanos, en el siglo VI o VII. Una tribu eslava, la de los checos, consiguió la supremacía. Durante todos aquellos siglos la historia de Bohemia queda ignorada. Hasta el siglo IX no aparece este pueblo realmente en la escena histórica, gobernado por una dinastía autóctona. La introducción del cristianismo lo colocó desde el punto de vista religioso bajo la dependencia del arzobispo de Maguncia y políticamente en vasallaje del emperador de Alemania. El gran movimiento colonizador alemán, iniciado en los siglos XII y XIII, prosiguió en el XIV, ensanchando de modo considerable las fronteras del imperio y ampliándose también a Bohemia y Moravia. Los alemanes roturaron nuevas tierras, afloraron minas y fundaron ciudades. Así nació la primera burguesía de Bohemia. El comercio se desarrolló próspero. Durante mucho tiempo la dinastía nacional apreció al elemento germánico, y no sin motivo, porque el comercio y la industria que desarrollaron los alemanes proporcionaba cuantiosas rentas al tesoro del reino. No puede negarse que fueron los alemanes quienes despertaron a los checos de su apatía, pero ponían demasiado en evidencia la inferioridad tanto intelectual como material de los checos, reducidos a un bajo nivel de vida en su propio país. A finales del siglo XIV, los profesores y los estudiantes checos no eran más que una minoría en la Universidad de Praga, mas luego el número de intelectuales checos creció tanto que Juan Hus, rector de la universidad, juzgó llegado el momento de confiar la dirección de los estudios a los propios checos. El movimiento husita se propagó rápidamente. Uno de sus más irreconciliables adversarios expresa en estos términos la situación. La mala simiente sembrada por Wycliffe creció como la cizaña del Evangelio. En 1409 las ideas del reformador inglés habían arraigado tan profundamente en Bohemia y el nacionalismo checo adoptaba formas tan agresivas en la Universidad de Praga que los profesores y estudiantes alemanes juzgaron prudente retirarse. Casi todos, apenas sin excepción, abandonaron la ciudad y constituyeron el núcleo fundador de la Universidad de Leipzig. La Universidad de Leipzig es la segunda en antigüedad de las universidades alemanas, precediéndola solo la de Heidelberg, fundada en 1386.
El 9 de septiembre de 1409, el Papa Alejandro V firmó una bula de fundación de una escuela de estudios superiores en Leipzig y el 3 de diciembre del mismo año fue concedido el diploma de fundación, elevando la categoría de universidad. Al año de marcharse los alemanes de Praga, el arzobispo de esta ciudad obtuvo del Papa autorización para sancionar la herejía de Wycliffe y la lectura de sus escritos, pero Hus continuó predicando la doctrina condenada y sus partidarios le juraron insobornable fidelidad en la lucha que iba a desencadenarse. El arzobispo Zbigniew, decidido a actuar a fondo a favor de Hus, quedaba en la universidad y gran parte del bajo pueblo y de la clerecía. Una guerra sorda y enconada. Amparado por la bula pontificia, el arzobispo mandó recoger los escritos de Wycliffe y quemó solemnemente cuantos pudo encontrar, unos 200. El auto de fe tuvo lugar en el patio interior del palacio arzobispal, sobre la colina de Arcani, en presencia del capítulo catedralicio y de gran número de los sacerdotes, a los acordes del Te Deum y el repique de todas las campanas de Praga lanzadas al vuelo. Poco después, Hus y todos sus adeptos eran excomulgados. Fue entonces cuando los husitas encontraron apoyo y consuelo en los adeptos británicos de Wycliffe. Ingleses y bohemios mantuvieron correspondencia, exhortándose mutuamente a permanecer unidos en tan difíciles momentos. Se han conservado algunas de estas cartas de consolación a Hus y sus partidarios, escritas en 1410 por un sacerdote inglés que 20 años más tarde moriría en la hoguera. Hus, una vez excomulgado, se mostró todavía más acérrimo en proseguir su lucha contra una iglesia corrompida, en particular cuando el antipapa Juan XXIII envió a Praga un legado que, a redoble de tambor, ofrecía indulgencias por dinero contante y sonante. El papa necesitaba dinero para emprender una campaña contra el rey de Nápoles, por lo que no fueron solo los husitas, sino también muchas personas sensatas quienes criticaron acerbamente esta manera de sacar dinero al pueblo. En sus sermones, Hus previno a sus oyentes contra este mal uso de su dinero, declarando en público que solo Cristo tenía poder de perdonar los pecados, y no un sacerdote, cualquiera que fuese. La ciudad entera se sublevó, la paz de la iglesia quedó quebrantada y la universidad fue teatro de escenas violentas. Mientras ocurrían tales acontecimientos en Praga, los enemigos de Hus movilizaron su influencia en la curia romana para obtener de Juan XXIII una nueva bula de excomunión. Este documento, que fue leído en público, prohibía a todo católico dar de beber o comer al herético Juan Hus o dirigirle la palabra. En una bula posterior se ordenaba apoderarse de su persona y entregarlo al arzobispo para que lo juzgara y quemara en la hoguera. Como Hus continuaba circulando libremente por toda la ciudad, Praga entera fue castigada con el interdicto. A fin de liberar al pueblo de la situación difícil provocada por la bula de excomunión, Hus decidió abandonar Praga, reclamando la celebración de un concilio. Entretanto, se consagró a sus escritos. De vez en cuando predicaba en las poblaciones campesinas. Avanzando aún más en sus ideas, declaró que un papa que ejerce de manera indigna su elevada función no es un heredero de Pedro, sino de Satanás, del anticristo, de Judas Iscariote. Aún hoy asombran los ejemplos que cita Hus de las desordenadas costumbres de los sacerdotes y monjes de Bohemia, por su vida inmoral, que procuraban disimular con apariencias de piedad, se habían convertido, según Hus, en servidores del anticristo y dignos del fuego eterno. Estudiando los procesos verbales de infección y otros documentos se deduce de la decadencia moral de los sacerdotes de Bohemia. No tenía límites. Los historiadores eclesiásticos de la época admiten que, en general, muchos sacerdotes solían llevar una vida bastante escandalosa. Concilio de Pisa. Además de Juan Hus, todos los cristianos de buenos sentimientos juzgaban que el gran cisma se prolongaba en demasía. Algunos cardenales animosos, tanto de Roma como de Aviñón, decidieron celebrar un concilio en Pisa en 1409. Los reyes de Inglaterra y de Alemania apoyaron la iniciativa, lo propio que las universidades de París y de Bolonia. Ambos papas protestaron. Este concilio, al que acudieron representaciones de la mayor parte de Europa, congregó a más de 1000 participantes. Los conciliares adoptaron la enérgica determinación de declarar heréticos a dos papas que habían quebrantado la unidad de la Iglesia. Benedicto XIII y su adversario de Roma, Gregorio XII, fueron depuestos. Celebrando un cónclave que duró 11 días, fue elegido un nuevo papa, un cardenal septuagenario originario de Creta, que tomó el nombre de Alejandro V.